Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 1:1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. V. 1. San Crisóstomo, in Ioannem, Om. 3. Mientras los demás evangelistas empiezan por la encarnación, San Juan, yendo más allá de la concepción, del nacimiento, de la educación y del desarrollo de Jesús, nos habla de su eterna generación, diciendo: en el principio era el Verbo. San Agustín, Libro 83 Quaest. Q63. La palabra griega logos, significa razón y verbo. Pero en este caso más bien quiere decir verbo, para que se entienda no solo la relación con el Padre, sino la fuerza operativa respecto de todas las cosas que fueron hechas por el verbo. La razón, aun cuando nada se hace por ella, se llama razón acertadamente uno. San Agustín, in Ioannem, Tract 1. Sucede que, con el uso diario, las palabras, porque suenan y pasan, se nos han hecho viles. Pero hay también en el hombre la palabra que permanece en el interior, cada vez que el sonido sale de la boca. Por tanto, la palabra es lo que se extiende por medio del sonido y no el mismo sonido. San Agustín, de Trin. 15, 10 et 11. Todos podemos comprender la palabra, no solo antes que suene, sino también antes que sus imágenes se agiten en nuestro pensamiento. Aquí se puede ver ya, como en espejo y enigma, alguna semejanza del verbo, de quien se ha dicho: en el principio era el verbo. Es necesario, pues, que cuando hablemos lo que sabemos, nazca la palabra del mismo conocimiento que tenemos en la memoria. Porque la palabra debe ser, absolutamente, de la misma naturaleza que el conocimiento de donde nace. El pensamiento formado de la cosa que ya conocemos, es la palabra que aprendemos en nuestro interior. Lo cual no es griego, ni latín, ni lengua alguna. Pero cuando hemos de comunicar a otros esta palabra interior, tenemos necesidad de algún signo que la exprese. Allí mismo, capitán 11. Por tanto, la palabra que suena en el exterior no es otra cosa que una señal de la palabra que se encuentra en el interior, a la que corresponde más propiamente el nombre de palabra. Porque aquello que se pronuncia con los labios es el sonido del palabra, que no se llama palabra sino a causa de aquella palabra interior a la cual representa en el exterior. San Basilio, on supera et verba. Mas este verbo no es el humano. Porque ¿cómo podía existir en el principio el verbo humano, cuando el hombre ocupa el último lugar en la generación? Así, pues, el verbo humano no existía en el principio, ni el de los ángeles. Porque toda criatura está dentro de los términos de los siglos, tomando del Creador el principio de su ser dos. Oigamos, pues, el Evangelio de un modo conveniente. Llamó verbo al mismo unigénito. Crisóstomo, in Ioannem, Om. 1. Si alguno dijere que se nos habla ahora del Hijo sin hacer mención del Padre, diremos que el Padre era conocido de todos, sino como Padre, como Dios. Pero el unigénito era desconocido. Por tanto, quiso con razón darle a conocer desde luego a los que le desconocían. Pero ni aun por esto puede decirse que se guarda silencio respecto del Padre cuando se trata del Hijo. Por esto le llamó Verbo, porque había de enseñar que el Verbo era el Hijo unigénito de Dios, y para que no se crea que su generación había sido acompañada de sufrimientos, previene esta duda por el nombre del Verbo, manifestando que el Hijo procede de Dios de una manera impasible. La segunda razón de esto es que debía anunciarnos todas las cosas que conciernen al Padre, por lo cual no le llamó sencillamente Verbo, sino añadió el artículo él, distinguiéndole de los demás. Es costumbre en la Escritura llamar palabra a las leyes y preceptos de Dios, pero esta palabra es cierta sustancia, una hipóstasis, un ente que procede del Padre mismo impasiblemente. San Basilio, uz sub. ¿Y por qué se le llama Verbo? Porque ha nacido impasiblemente. Porque es imagen del que le ha engendrado, demostrándolo todo en sí mismo, no sacando nada, mas existiendo perfecto en sí mismo. San Agustín, de Trin. 15, 13. Así como nuestro conocimiento se diferencia del conocimiento de Dios, así nuestra palabra, que procede de nuestro conocimiento, se diferencia de la de Dios, que ha nacido de la esencia del Padre. Lo mismo podría decirse si se tratara de la ciencia del Padre, de la sabiduría del Padre o, lo que es más expresivo, del Padre ciencia, del Padre sabiduría 3.
San Agustín, de Trin. 15, 14. Por tanto, el Verbo de Dios, Hijo unigénito del Padre, es en todo semejante e igual al Padre. Es lo mismo que el Padre, pero no es el Padre, porque este es el Hijo y aquel el Padre. Y por esto conoce todas las cosas que conoce el Padre. Y si le es propio conocer al Padre, ¿no conocerá lo que es? El conocer y el ser son ahí una misma cosa. Por esta razón, así como no es propio del Padre proceder del Hijo, tampoco su conocimiento procede del Hijo. Por eso, como pronunciándose a sí mismo, el Padre engendró al Verbo igual en todo así, y no se hubiera pronunciado a sí mismo de una manera completa y perfecta si hubiera algo mayor o menor en su Verbo de lo que hay en él. Pero aunque sea nuestro Verbo interior de alguna manera semejante a aquel, no cesemos de observar cuán diferente es a la vez. San Agustín, de Trin. 15, 15. ¿Qué es esto formable, aún no formado, sino algo de nuestra mente que nosotros con antojo voluble lanzamos de aquí para allá cuando pensamos ahora en una cosa y después en otra, según la descubrimos o nos sale al encuentro? Y se hace verbo verdadero cuando aquello que dije que nos lanzaba con movimiento incesante toma contacto con lo que nosotros conocemos y al tomar una semejanza perfecta se fiel. ¿Quién no ve aquí la gran diferencia que hay de aquel verbo con el de Dios, que es forma de Dios y antes de su formación no es formable, pues no puede ser nunca informe, sino que es la forma sencilla e igual a aquel de quien nace? Por lo que se dicen aquellas palabras. El verbo de Dios. San Agustín, de Trin. 15, 16. Por lo cual, para que en Dios no se crea que existe algo voluble, como si siendo verbo pudiera recibir y volver a tomar una forma que presto pudiera perder y sufrir evolución en su carencia de forma, aquel verbo divino no se llama pensamiento de Dios. 4. San Agustín, de Verb. Tom. Serm. 38. Es el verbo de Dios y forma no formada, la forma de todas las cienas. Forma inmutable, sin pérdida, sin defectos, sin tiempo, sin lugar, superando todas las cosas, existiendo en todas, siendo la base en que todo descansa y el remate que está sobre todo. San Basilio, Uzsut. Sin embargo, tiene nuestro verbo, exteriormente, cierta semejanza del divino verbo. Porque nuestro verbo manifiesta todo lo que concibe nuestra inteligencia. De modo que, lo que concebimos en nuestra inteligencia, lo expresamos por medio de la palabra. Y en verdad que nuestro corazón es una especie de fuente, y la palabra que pronunciamos es semejante a un riachuelo que procede de ella. San Crisóstomo, Uzsut. Véase también cuánta prudencia hay en el espíritu del evangelista. Sabían los hombres lo que es más antiguo y lo que había antes de todas las cosas, honrando y poniendo a Dios sobre todo. Por esto expresa antes de todo el principio, y dice: en el principio era el verbo. Orígenes, in ionem, om. 1. Esta palabra, principio, quiere decir diversas cosas. Quiere decir principio como el comienzo de un viaje o de una longitud. El principio del buen camino, es la prueba de los justos. Prof 16,5. Significa también el comienzo de una generación, según aquellas palabras de Job. Este es el principio de la criatura de Dios. Job 40,14. Así pues, sin exageración se puede decir que Dios es el principio de todas las cosas. Es principio también la materia preexistente, para aquellos que creen que es ingénita. También se dice principio según la especie, así como Jesucristo es el principio de aquellos que han sido formados a imagen de Dios. Igualmente es principio de disciplina, según aquello. Cuando deberíais ser maestros por el tiempo transcurrido, otra vez necesitáis ser enseñados en lo que constituye el fundamento del principio de las palabras de Dios. Ep 5, 12. El principio, pues, es de dos maneras. Según su naturaleza y según su relación con nosotros. De modo que se puede decir Jesucristo es por naturaleza el principio de la sabiduría, en cuanto es la sabiduría y la palabra de Dios, y es el principio con relación a nosotros en cuanto a que el verbo se ha hecho carne, JN 1, 14. Por tanto, con todas estas significaciones de la palabra principio, se puede comprender que se llama principio a aquello por lo cual se dice de algo que es agente. Porque el autor de todo es Cristo, como principio, según lo que es sabiduría. Es el verbo en el principio, como en la sabiduría.
es infinito el número de bienes que se dicen del Salvador. Y así como la vida está en el verbo estaba en el principio, esto es, en la sabiduría. Consideremos, pues, si es posible que tomemos la palabra principio en el sentido de que se hagan todas las cosas según la sabiduría y los ejemplos que en ella existen. O bien, si el Padre es el principio del Hijo y el principio de todas las criaturas y de todos los seres. Según aquellas palabras. En el principio era el verbo, por las que es preciso entender que el verbo Hijo era en el principio, esto es, en el Padre. San Agustín, de Trin. 6:2. Se dice en el principio, como si se dijera antes de todas las cosas. San Basilio, Uzzu, el Espíritu Santo previó que había de haber algunos envidiosos y detractores de la gloria de Jesucristo, que proferirían sofismas para engañar a los que los oyesen, diciendo que si fue engendrado no era, y que no existía antes de ser engendrado. Y para que no pudiesen hacer alarde de ello, el Espíritu Santo dice: en el principio era el Verbo. San Hilario, de Trin. 1:2. Pasan los tiempos, se suceden los siglos, desaparecen las edades. Imaginad el principio que queráis, y si no pensáis en el tiempo, comprenderéis el asunto de que se trata. Crisóstomo, In Ioannem, Om. 1. Así como el que está en un buque cerca de la orilla, ve las ciudades y los puertos, y cuando llega a alta mar los pierde de vista aun cuando trate de fijarla en ellos, así el evangelista, remontándonos más allá de donde principia toda criatura, nos deja como mirando al vacío, sin fijar límite alguno a las alturas a que nos eleva, o en que podamos fijarnos. Esto es, pues, lo que significa en el principio era lo infinito del tiempo y del ser. San Agustín, de Verb. Tom. Serm. 38. Pero dicen algunos: si es hijo, ha nacido. Y en verdad que es así. Añaden después: si el hijo ha nacido del padre, el padre es anterior al nacimiento del hijo. La fe rechaza esto. Pero, dicen, explicadnos cómo ha podido el hijo nacer del padre para ser coetáneo de aquel de quien ha nacido. Porque el hijo nace después del padre, y debe, por tanto, ser sucesor suyo. Para esto aducen el ejemplo de lo que sucede entre las criaturas. Y nosotros debemos tratar de encontrar la semejanza con aquello que afirmamos. Pero ¿cómo podremos encontrar en la criatura lo coeterno, cuando nada eterno encontramos en ella? Si en el mundo pudieran encontrarse dos cosas coetáneas, una que engendra y una engendrada, entonces entenderíamos lo coeterno. La sabiduría es llamada en las escrituras el brillo de la luz eterna, la imagen del Padre. Y de aquí podemos tomar la comparación para que encontremos lo que se entiende por coetáneo, y de ello desprendamos lo que se entiende por coeterno. Nadie ignora que la luz nace del fuego. Digamos, pues, que el fuego es el padre de aquella luz. Y bien, en el momento que encendemos una antorcha, brota la luz al mismo tiempo que el fuego. Dadnos este fuego sin luz, y creeremos que el Padre pudo existir sin el Hijo. La imagen existe en el espejo, y existe en cuanto que una persona se mira en él. Pero esta ya existía antes que se acercase al espejo. Supongamos que crece alguna cosa sobre el agua, como un matorral o una hierba. ¿No nace con su propia imagen? Por tanto, estará siempre la imagen de la hierba mientras ésta subsista allí. En virtud de esto, lo que procede de otro ser ha nacido de él. Se puede ser siempre generador, y estar siempre con aquel que ha nacido de sí. Pero se dirá: yo entiendo que el Padre es eterno, y que el Hijo es coeterno. Pero como la luz que brilla menos que el fuego de donde nace, y como la imagen del matorral que es menos clara que el matorral mismo. No. Es necesaria una igualdad absoluta. Yo no creo, se dirá, porque no hay semejanza que satisfaga. ¿Acaso encontremos en las criaturas una razón para comprender que el Hijo es coeterno con el Padre, y no menos que él? Pero no podemos encontrarla en un solo género de semejanzas. Por tanto, reunamos dos géneros diferentes. Uno de donde ellos toman la semejanza, y otro de donde nosotros la damos. La que ellos presentan la toman de que el ser que engendra a otro, le precede en el tiempo, como sucede en el hombre que nace de otro hombre, siendo los dos de la misma sustancia. Admitimos, pues, en este orden de nacimiento la igualdad de naturaleza. Pero falta la de tiempo.
En el orden de semejanzas que hemos sentado acerca de la luz del fuego y de la imagen del matorral, no encontráis la igualdad de naturaleza, y sí la igualdad del tiempo. Y bien. Todo lo que allí se encuentra respecto de cada parte y de cada cosa, lo encuentro, no como en las criaturas, sino como en el Creador. Actas del Concilio de Efeso. Por esto, pues, tan pronto se le llama Hijo del Padre, como verbo, como luz en la Sagrada Escritura, para que se comprenda que cada uno de estos nombres con que designa a Cristo, son contra la blasfemia. Porque como tu Hijo es de tu misma naturaleza, queriendo manifestar que el Padre y el Hijo tienen una misma sustancia, le llama Hijo unigénito del Padre. Además, como el nacimiento y el Hijo nos manifiestan los sufrimientos que acompañan o se mezclan en la generación, le llama también Verbo, demostrando con este nombre la impasibilidad de su nacimiento. Pero como todo padre, entre los hombres, es indudablemente de más edad que el Hijo, para que no se entienda así de la naturaleza divina, llama luz al unigénito del Padre. Porque la luz nace del sol, y no se concibe que sea posterior a él. Por tanto, la luz demuestra que el Hijo coexiste siempre con el Padre, y el Verbo la impasibilidad de su nacimiento, así como el nombre de Hijo indica la consustancialidad con el Padre. Crisóstomo, Inioanem, Om. 2. Pero se dice que el ser en el principio no indica simplemente la eternidad, porque así se dice también del cielo y de la tierra. Dice el Génesis. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Gen 1,1. ¿Mas en qué se parecen, era e hizo? Así como la palabra es, cuando se trata del hombre se refiere a la vida presente, y a la eternidad cuando se trata de Dios, así la palabra era, cuando se habla de nuestra naturaleza significa el tiempo pasado, y la eternidad cuando se habla de Dios. Orígenes, Om. 2. Indif. Locke. El verbo ser tiene dos significaciones. Unas veces expresa movimientos temporales, según la analogía de otros verbos, y otras la sustancia de una cosa sin sucesión ninguna de tiempo. Por cuya razón se le llama sustantivo. San Hilario, de Trin. L2. Observa el mundo y mira lo que está escrito acerca de él. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Gen 1,1. En un principio es hecho aquello que es creado, e incluye a lo largo del tiempo lo que en el principio es incluido para que sea creado. Pero el pescador iletrado, sin ciencia 5, está libre del tiempo, ha sido liberado de los siglos, ha vencido todo principio. En efecto, el verbo de Dios era lo que es, y no es encerrado en tiempo alguno para empezar a ser lo que había sido incluido en un principio, pues existía desde el principio. Alcuino. Contra aquellos que decían que Jesucristo no ha existido siempre por su nacimiento temporal, empieza el evangelista diciendo de la eternidad del Verbo. En el principio era el Verbo. San Crisóstomo, Inioanem, Om. 2. Como es principalmente propio de Dios el ser eterno y sin principio, dijo esto al comenzar. Y después, para que oyendo que en el principio era el Verbo, no se dedujese que el Verbo era ingénito, dice enseguida para combatir este error. Y el Verbo era con Dios. San Hilario, de Trin. L2. Existe con Dios sin principio. Pero el que carece de tiempo no carece de autor. San Basilio, Om. 1 Super aec. Verb dice también esto por los que blasfeman diciendo que no existía. Pero ¿en dónde estaba el Verbo? No en un lugar, porque no cabe en un lugar que tenga límite. Pero ¿en dónde estaba? Con Dios. Ni el Padre puede estar en un lugar, ni el Hijo se contiene en circunscripción ninguna. Orígenes, Inioanem, Om. 2. También es conveniente observar que el verbo fue hecho en algunos, como en Oseas, Isaías o Jeremías. Pero no fue hecho en Dios, porque el no ser no se encuentra en él, y por esto se dice a continuación que el verbo estaba con Dios, porque ni desde el principio ha estado el Hijo separado del Padre. Crisóstomo, Inioanem, Om. 3. No dijo estaba en Dios, sino con Dios. Manifestándonos que poseía la eternidad como persona. Teofilacto. Me parece que Sabelio fue rechazado por estas palabras. Él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eran una sola persona. Que unas veces aparecía como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. Pero le contradicen evidentemente estas palabras. Y el Verbo estaba con Dios.
Porque aquí el evangelista declara que uno es el Hijo, y otro el Padre, que aquí designa con el nombre de Dios. San Hilario, de Trin. 1, 2. Dirás. El verbo es el sonido de la voz, la enunciación de los asuntos y la expresión de los pensamientos. Este es el verbo que en el principio estaba con Dios, porque la palabra de un pensamiento es eterna cuando el que piensa es eterno. Pero ¿cómo existía en el principio lo que no existió antes ni después del tiempo? Y yo ignoro si puede existir en el tiempo. La palabra de los que hablan, ni existe antes de que hablen, ni después de que han hablado, y cuando llega el fin de esa palabra no existe ya el principio de ella. 6. Pero si como oyente inexperto habías dejado pasar la primera afirmación. En el principio era el verbo, que es lo que buscas en lo que sigue. Y el verbo estaba con Dios. ¿Acaso escuchaste en Dios y no con Dios? ¿Y habías entendido la expresión de un pensamiento oculto? ¿O crees que confundió San Juan la diferencia que hay entre estar en y estar con? Así se dice que lo que existía en el principio, no existía en otro, sino con otro. Por lo tanto, veamos el estado y el nombre del verbo. Dice, pues. Y el verbo era Dios. Termina el sonido de la voz, y la enunciación del pensamiento. Pero este verbo es un ser, y no un sonido. Una naturaleza, y no una palabra. Un Dios, y no una nada. San Hilario, de Trin. 1, 7. Es un simple nombre, y carece de tropiezo alguno. Se dijo a Moisés. Te he constituido como el Dios de Faraón ex 7,1. Pero no se añadió la causa de este nombre, cuando se dijo a Faraón. Porque había sido dado Moisés como Dios de Faraón, para ser temido, rogado y para que le castigase. 7. Y una cosa es ser dado como Dios, y otra es ser Dios. También me acuerdo de otra sentencia que se encuentra en el Salmo. Yo dije, sois dioses. Sal 81,6. Pero aquí debe entenderse que es un nombre que se les concede. Y las palabras yo dije, expresan más bien la palabra del que habla que el nombre de la cosa. Pero cuando dice, y el verbo era Dios, no oigo solo que se dice el verbo, sino entiendo que se demuestra que es Dios. San Basilio, Uzsu. Así, pues, para hacer imposible la blasfemia y la duda de los que preguntan qué es el verbo, responde. Y el verbo era Dios. Teofilacto. De otro modo, después de decir que el verbo estaba con Dios, claro es que eran dos personas, aun cuando existiese una misma naturaleza en ellas. Por esto dice. Y el verbo era Dios, para demostrar que así como es una misma naturaleza la del Padre y la del Hijo, así también es una misma divinidad. Orígenes. También debe añadirse que cuando el verbo es hecho en los profetas, los ilumina con la luz de la sabiduría. Mas el verbo está con Dios, obteniendo de él el ser Dios. Por lo que antes del verbo era Dios, dijo. El verbo estaba con Dios. San Crisóstomo, Inioanem, Om. 3. Y no como Platón, que dice que es una inteligencia cualquiera, o ya el alma verdadera del mundo. Porque esto dista mucho de la naturaleza divina. Pero se dice. El Padre es llamado Dios con la adición del artículo, él. Pero el Hijo, sin artículo. ¿Qué es lo que dice, pues, el apóstol, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo? Tit 2, 13. Y en otro lugar. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Rom 9,5. Y escribiendo a los romanos dice. La gracia y la paz os han venido de Dios nuestro Padre. Rom 1,7, sin añadir el artículo 8. Pero era superfluo ponerle aquí, después de haberlo añadido constantemente más arriba. Así que aun cuando el artículo no haya sido añadido a la palabra hijo, no por eso el Hijo es menos que Dios Padre. Notas 1. Se expresa aquí la analogía agustiniana entre las relaciones al interior de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y las relaciones entre los elementos básicos de su antropología. Alma, conocimiento, verbo interior, amor. A ello se añade la palabra o verbo exterior. Aunque distintos, conocimiento y amor se implican mutuamente. En este caso la razón designa más al conocimiento que obtiene una expresión de algo, mientras que el verbo a la fuerza que lleva a realizarlo. 2. El verbo humano no existía en el principio desde el momento que no existía el ser humano. Se alude aquí a la narración de la creación de Gen 1,
cuando se afirma que ocupó el último lugar en el proceso de la creación que allí se describe. 3. La ciencia divina todo lo conoce, y es al mismo tiempo sabiduría, en tanto que según ese conocimiento Dios crea, ordena y dirige el universo. Esta nota brota de la esencia de Dios y se añade a ella. Es por ello que se habla de Padre Ciencia o Padre Sabiduría. 4. Se habla aquí, en términos agustinianos, del modo de conocer del ser humano, para referirse análogamente a Dios. La analogía se da entre las relaciones al interior de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y las relaciones entre los elementos básicos de su antropología. Alma, conocimiento, verbo interior, amor. A ello se añade la palabra o verbo exterior. El conocimiento humano se da al encontrarse el conocimiento con un objeto, lo que da lugar al verbo interior, el mismo que se forma por la reactualización de la idea innata correspondiente y ya sabida. Mientras en el ser humano el conocimiento o verbo se forma al contacto con el objeto conocido y no antes, en Dios no sucede igual. El verbo no se forma sino que preexiste a cualquier contacto. Además no se hace analogía del pensamiento humano con la realidad de Dios en tanto que el pensamiento o formación del verbo interior es voluble, mientras que el verbo es estable y eterno. 5. Se refiere al evangelista San Juan, quien ha recibido de Dios el conocimiento de esta doctrina y ha trascendido todo principio al decir en el principio era el verbo. 6. San Agustín anota la insuficiencia de la analogía entre la palabra que pronuncia el ser humano, y la palabra del Padre, el verbo, que él mismo no es voz sino ser. 7. Aparece aquí la perspectiva del Dios castigador. La fe de la Iglesia enseña que Dios es ser y amor, y que se acerca a nosotros con un amor misericordioso que supone la justicia y va más allá de ella. 8. Las dos primeras citas, referidas al Hijo, llevan en griego artículo, y no así la última, referida al Padre, contradiciéndose así la opinión mencionada acerca de la presencia del artículo para distinguir entre el Padre y el Hijo como Dios. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 1, 2, 2. Este era en el principio con Dios. V. 2. San Hilario, de Trin. 1, 2. Las palabras del evangelista y el verbo era Dios, me hacen temblar por lo inesperadas, puesto que los profetas anunciaron que Dios era uno solo. Pero para que mi temor no pueda pasar más allá, se me presenta el pescador resolviendo tan gran misterio, y refiere a uno solo todas las cosas sin ofensa, sin supresión y sin tiempo, diciendo. Este era en el principio con Dios, cerca de Dios no engendrado, de quien es proclamado unigénito Hijo. Teofilacto. Para que una sospecha diabólica no inquietase a alguno sobre si el Verbo, siendo Dios, se levantaba en contra del Padre, como dicen las fábulas de los gentiles, y que separado del Padre fuese contrario al Padre, dice el evangelista. Este era en el principio con Dios. Como diciendo, este Verbo de Dios nunca ha existido separado de Dios. Crisóstomo, Inioanem, Om. 3. Y para que al oír en el principio era el verbo siendo eterno, no se crea que la vida del Padre fue anterior en algún espacio de tiempo a la del Hijo, añadió. Este era en el principio con Dios, porque nunca estuvo separado de él, sino que Dios siempre estuvo con Dios. Y más adelante, para que las palabras el verbo era Dios no hagan creer que era menor la divinidad del Hijo, añade enseguida la eternidad como atributo de la divinidad, cuando dice. Este era en el principio con Dios. Y lo que ha hecho, cuando añade. Todas las cosas fueron hechas por él. Orígenes, Uzzub. Después de enunciar el evangelista estas tres proposiciones, las reúne en una, diciendo. Este era en el principio con Dios. En la primera proposición hemos conocido en quién era el verbo, porque era en el principio. En la segunda, con quién, porque era y estaba con Dios, y en la tercera, que era el verbo, porque era Dios. Como dando a conocer que el verbo de quien se trata era Dios, porque dijo, reuniéndolo todo en la cuarta proposición. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo, dice. Este era en el principio con Dios. Si se pregunta, pues, ¿por qué no ha dicho? En el principio era el verbo de Dios, y el verbo de Dios estaba con Dios, y Dios era el verbo de Dios. Podemos responder que, siendo una sola la verdad, una sola también es su demostración, que es la sabiduría.
Pero si es una sola la verdad y una la sabiduría, también el verbo, que anuncia la verdad y derrama la sabiduría sobre los que son susceptibles de ella, será uno solo también. Y no decimos por esto que no es el verbo de Dios, sino que manifestamos la utilidad de la omisión de esta palabra, de Dios. Y el mismo San Juan dice en su Apocalipsis, que su nombre es el verbo de Dios Ab 19:13. Alcuino. ¿Por qué pone el verbo sustantivo era? Para que se comprenda que había precedido a todos los tiempos el verbo coeterno con Dios Padre. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 1:3. Todas las cosas fueron hechas por él. Y nada ha sido hecho sin él. V. 3. Alcuino. Después que habló de la naturaleza del Hijo, habló de su obra, diciendo. Todas las cosas fueron hechas por él. Esto es, todo lo que existe, o en sustancia o en cualquier otra propiedad. San Hilario, de Trin. 1:2. De otro modo, existía el verbo en el principio, pero pudo no existir antes del principio. Pero ¿cómo subsistiría? Todas las cosas fueron hechas por él. Es infinito aquel por quien han sido hechas todas las cosas. Y como todas las cosas han sido hechas por él, también lo ha sido el tiempo. Crisóstomo, in Ioannem, Om. 4. Moisés, empezando la escritura del Antiguo Testamento, nos habla de las cosas sensibles, y enumera estas con profusión. Dice, pues. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra Gen 1,1. Y nos manifiesta a continuación que se hizo la luz, y el firmamento, toda clase de astros y todo género de animales. Pero el evangelista, abreviando, comprende todo esto en una sola palabra, como ya conocido por los oyentes, elevándose a cosas más altas y tratando en su libro, no de las criaturas, sino de su creador. San Agustín, Super Génesis 1:2. Y cuando dice que todas las cosas fueron hechas por él, manifiesta evidentemente que la luz fue hecha por él, cuando dijo Dios. Hágase la luz Gen 1,3, y del mismo modo en las demás creaciones. Si es, pues, así, es eterno lo que dice Dios. Hágase la luz. Porque el verbo de Dios es Dios con Dios y coeterno con el Padre, aun cuando la criatura haya sido hecha temporal. Porque aunque indican tiempo las palabras cuando y alguna vez, sin embargo es eterno en el verbo de Dios lo que debe ser hecho, y se hace cuando debe ser hecho lo que existe en aquel verbo, en el cual no hay cuando ni alguna vez, porque todo aquel verbo es eterno. San Agustín, in Ioannem, Tract 1. ¿Y cómo puede suceder que el verbo de Dios haya sido hecho, cuando Dios hizo todas las cosas por el verbo? ¿Y si el verbo mismo ha sido hecho, por cuál otro verbo ha sido creado? Si dices que existe un verbo del verbo, por el cual ha sido hecho, yo digo que este mismo es el Hijo unigénito de Dios. Y si no le llamas verbo de Dios, concede que entonces el verbo no ha sido hecho por el mismo por quien han sido hechas todas las cosas. San Agustín, de Trin. 1:6. Pero si no ha sido hecho, no es criatura. Y si no es criatura es de la misma sustancia que el Padre, porque toda sustancia que no es Dios es criatura, y lo que no es criatura es Dios. Teofilacto. Suelen decir los arrianos que así como por medio de una sierra se hace una puerta, así se dice que todas las cosas han sido hechas por el Hijo, no porque sea el creador, sino el instrumento. Y que de modo, dicen, ha sido hecho el Hijo, para que por medio de él fueran hechas todas las cosas. Mas nosotros únicamente respondemos a estos forjadores de mentiras. Sí, pues, como decís, el Padre hubiese creado al Hijo para emplearle como instrumento, habría que deducir que la dignidad del Hijo sería inferior a la de las cosas que han sido hechas, como es inferior la sierra a lo hecho por ella, no existiendo más que para ello. Así sí, según dicen, el Padre creó al Hijo a causa de aquellas cosas que por él han sido hechas, entonces, si Dios no hubiese creado nada, tampoco habría producido al Hijo. ¿Qué disparate mayor puede concebirse? Pero dicen, ¿por qué no dijo que el Verbo hizo todas las cosas? ¿Por qué uso de esta preposición? Para que no se creyese que el Hijo era ingénito y sin principio, y creador de Dios. Crisóstomo, in Ioannem, Om. 4. Pero si te confunde la preposición por, y buscas en la escritura que el mismo verbo hizo todas las cosas, veamos lo que dice David. Señor, en el principio tú creaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Sal 101,26.
Que dijo esto refiriéndose al unigénito, puede comprenderse por las palabras del apóstol, en su carta a los Hebreos, 1:10, cuando les habla del Hijo. Y si se dice que el profeta se refería con estas palabras al Padre, y que San Pablo las refirió al Hijo, aparece la misma dificultad. ¿Por qué no hubiera dicho que convenían al Hijo, si no hubiese creído con toda evidencia que todas las cosas que son de dignidad honran lo mismo al Padre que al Hijo? Y si además se cree enunciar alguna sujeción por dicha preposición, ¿por qué San Pablo la pone hablando del Padre? Dijo: Fiel es el Señor, por quien hemos sido llamados a unirnos con su Hijo 1 Cor 1,9. Y en otro lugar: Pablo, apóstol, por voluntad de Dios 2 Cor 1,1. Orígenes, Uzsub también erró en esto Valentino, diciendo que el Verbo fue para el Creador la causa de la creación del mundo. Pero si la verdad de las cosas es así como él lo entiende, convenía que se hubiese escrito que el Verbo había hecho todas las cosas por el Creador, y no al contrario, que lo había hecho todo por el Verbo. Crisóstomo, In Ioannem, Om. 4. Y para que no se crea que cuando dice: todas las cosas fueron hechas por él, se refiere solo a aquellas de que habla Moisés, añade oportunamente: y nada ha sido hecho sin él, ya sea lo visible o ya lo inteligible. O de otro modo, para que por las palabras todas las cosas han sido hechas por él, no se entiendan los signos, esto es, milagros, referidos por los demás evangelistas, dice: y nada ha sido hecho sin él. San Hilario, de Trin. L2. O bien alguien dirá que la frase todas las cosas fueron hechas por él es una afirmación sin límite alguno. Y que está el ingénito, que no ha sido hecho por nadie, y está el mismo Hijo, que fue engendrado por el que no fue engendrado. Pero el evangelista se refiere al Creador y supone que tiene un compañero cuando dice: y nada se hizo sin él. Y cuando nada se ha hecho sin él, comprendo que no está solo. Porque uno es por quien se han hecho las cosas, y otro aquel sin el cual nada se ha hecho. Orígenes, On 3 Indif. Locke. De otro modo, y para que no se crea que hay cosas que se han hecho por el Verbo, y otras que existen por sí mismas y que no se contienen en el Verbo, dice: y nada ha sido hecho sin él. Esto es, nada se hizo fuera de él, porque él lo abraza todo, conservándolo todo. San Agustín, de que es noviembre, Edbeth Test. Q. 97. O cuando dice: nada ha sido hecho sin él, nos enseña que de ningún modo puede suponerse que él ha sido creado. ¿Cómo puede decirse que Dios ha sido hecho, cuando nada se ha hecho sin él? Orígenes, In Ioannem, Tom. 2. Si todas las cosas han sido hechas por el Verbo, también habrá hecho la malicia y la inclinación al pecado. Pero esto no es verdad. En cuanto al significado, la nada y el no ser son una misma cosa. Y bien, el apóstol llama mal a lo que no tiene ser. Dios, dice, llama a las cosas que no son como a las que son, Rom 4:17, y se llama nada al mal que ha sido hecho sin el Verbo. San Agustín, In Ioannem, Tract 1. En efecto, el pecado no ha sido hecho por él, y bien sabido es que el pecado es la nada, y que los hombres caen en ella cuando pecan. Y el ídolo no ha sido hecho por el Verbo. Tiene, es verdad, cierta forma humana y el mismo hombre ha sido hecho por el Verbo. Mas la forma del hombre, en el ídolo, no ha sido hecha por el Verbo, porque está escrito: sabemos que el ídolo es nada 1 Cor 8,4. Luego estas cosas no han sido hechas por el Verbo, sino aquellas que han sido hechas en la naturaleza. La naturaleza universal de las cosas, como también todas las criaturas, desde el ángel hasta el gusanillo. Orígenes, Uzsub. Valentino excluye de todo lo hecho por el Verbo, todo lo hecho en los siglos que cree que existieron antes del Verbo. Pero habla contra la evidencia, porque lo que él cree divino, está separado de todas las cosas, como él dice, que bajo esta denominación se destruyen enteramente. Dicen algunos, faltando a la verdad, que el diablo no ha sido creado por Dios. Porque en tanto que es diablo, no es criatura de Dios. Pero aquel a quien acontece ser diablo, es criatura de Dios. Que es como si dijéramos que el homicida no era criatura de Dios, siendo así que lo es en cuanto es hombre. San Agustín, de Natura Boni, Capitán 25. No deben escucharse los delirios de los hombres que creen por este pasaje. Debe entenderse que la nada es algo, porque la palabra nada aparezca al final de la frase 1. No comprenden que es lo mismo decir:
Sin él nada ha sido hecho, que sin él ha sido hecho nada. Orígenes, Utsub. Si se interpreta el verbo en el sentido en que se encuentra en todo hombre, porque fue dado a todos por aquel que era en el principio, también sin él no podemos cometer nada, entendiendo en el sentido más sencillo la palabra nada. Dice, pues, el apóstol, que el pecado había muerto sin la ley. Pero una vez establecida esta, el pecado revivió. No puede concebirse el pecado si no existe la ley. Y no había pecado cuando no existía el verbo. Porque el Señor dice, si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, no tendrían pecado. JN 15:22. No tiene excusa el que quiere excusar la falta que ha cometido, cuando sucede que estando el verbo presente y diciendo lo que debe hacerse, no le obedece. Y en esto no debe acusarse ni culparse al verbo, como tampoco al maestro cuando no deja lugar al discípulo para que respecto de sus enseñanzas alegue ignorancia. Por lo tanto, todas las cosas han sido hechas por el verbo, no solo las naturales, sino también las que proceden de lo irracional. Notas 1. Así en el latín y el griego. Hay un juego de palabras, pues, en estos idiomas la frase de San Juan puede entenderse tanto nada ha sido hecho sin él como la nada ha sido hecha sin él, cuando evidentemente no es esto último lo que indica el evangelista. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 1:4. Lo que ha sido hecho era vida en él. Y la vida era la luz de los hombres. V. 4. Veda, in Ioannem, in. Cap 1. Como el evangelista había dicho que toda criatura había sido hecha por el verbo, para que no se creyese que su voluntad era mudable, como si de pronto hubiese querido hacer la criatura, sin haberla hecho nunca ave eterno, tuvo cuidado de enseñar que la criatura había sido hecha ciertamente en el tiempo, pero que había sido dispuesto en la eterna sabiduría del Creador, en qué tiempo y a cuántos había de crear. Por esto dice, lo que ha sido hecho era vida en él. San Agustín, in Ioannem, Tract. 1. Puede redactarse también de este modo. Lo que ha sido hecho en él, añadiendo después. Era vida. Luego todo él es vida, si así lo expresáramos. Porque ¿qué hay que no haya sido hecho en él? Él es la sabiduría de Dios. Y se dice en el Salmo. Todas las cosas las has hecho en la sabiduría. Por tanto, así como todas las cosas han sido hechas por él, así han sido hechas en él. Sí, pues, lo que se ha hecho en él es vida, la tierra es vida y la piedra es vida. Pero no se debe entender así, para que la secta de los maniqueos uno no nos arguya diciendo que si la piedra tiene vida, también la tiene la pared, como suelen decirlo en su delirio. Y cuando son reprendidos y rechazados suponen que lo han sacado de la escritura, diciendo, ¿por qué se ha dicho que lo que ha sido hecho en él era vida? Dígase, pues, así. Lo que ha sido hecho, y distíngase aquí y después añádase. Era vida en él. Fue hecha, pues, la tierra, pero la misma tierra que fue hecha, no es vida. Pero está en la misma sabiduría de Dios espiritualmente cierta razón por la cual la tierra ha sido hecha. Esta es vida. Así como un arca no es vida en cualquier obra, pero es vida en el arte, porque vive en el alma del artífice, así, pues, la sabiduría de Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, contiene, según el arte, todas las cosas que se hacen por dicho arte. Estas no son vida en sí mismas, pero lo son en el Verbo, por quien todo ha sido hecho. Orígenes, On 2 Indif. Locke. Puede también distinguirse de este modo sin error. Lo que ha sido hecho en él, y después añadir. Era vida, para que el sentido sea este. Todas las cosas que han sido hechas por él y en él, son vida en él y una misma cosa en él, puesto que existían causalmente, esto es, subsisten en el mismo, antes de existir realizadas en sí mismas. Pero si se pregunta de qué modo y por qué causa todas las cosas que han sido hechas por el verbo subsisten en él de una manera vital, uniforme y causal, tómense ejemplos de la naturaleza de las criaturas. Véase de qué modo las causas de todo lo que se contiene en la esfera de este mundo sensible subsisten uniforme y juntamente en este sol, que es la mayor de las lumbreras del mundo. De qué modo la multitud de hierbas y frutos se contiene en sus respectivas semillas. De qué modo las reglas, muchas en verdad, se juntan en el arte del artífice y viven en el alma del que las dispone.
¿De qué modo el número infinito de líneas subsiste como una en un solo punto? Y de esta manera examinemos los varios ejemplos naturales, desde los cuales, como ayudados por una teoría física, podremos elevarnos con los ojos del alma hasta los arcanos del verbo, y en cuanto es permitido a la inteligencia humana, conocer cómo todas las cosas que han sido hechas por el verbo viven y han sido hechas en él. San Hilario, de Trin. 1, 2. También puede leerse de este modo. Cuando dijo y nada se hizo sin él mismo, alguno puede decir como perturbado. Luego, hay algo que ha sido hecho por otro y que no ha sido hecho sin embargo sin él. Y si algo ha sido hecho por otro, aun cuando no sin él, ya no ha sido hecho todo por él, porque una cosa es hacer, y otra intervenir en lo que se hace. Pero el evangelista refiere que no se ha hecho nada sin él, diciendo, lo que ha sido hecho en él. Por tanto, no se ha hecho sin él lo que en él ha sido hecho. Y esto que ha sido hecho en él, también ha sido hecho por él. Porque todas las cosas han sido creadas por él y en él. En él han sido creadas, porque era engendrado Dios creador. Pero por esta misma razón nada ha sido hecho sin el de lo hecho en él, porque el Dios naciente era vida, y el que así era, fue hecho vida antes de haber nacido. Por tanto, nada sucedía sin él, de entre todas las cosas que se hacían en él. Porque era vida la que hacía estas cosas, y el Dios que ha nacido no ha existido después de haber nacido, sino que existía también cuando nacía. Crisóstomo, in Ioannem, Om. 4. No pongamos punto final donde dice. Y nada se hizo sin él, según entienden los herejes 2. Porque aquellos, como quieren probar que el Espíritu Santo ha sido creado, dicen. Lo que ha sido hecho en él, era vida. Pero esto no puede entenderse en tal sentido, porque no era aún el momento de hablar aquí del Espíritu Santo. Pero dejémoslos hablar del Espíritu Santo, y pasemos por su interpretación, con lo cual veremos el inconveniente que resulta. Cuando se dice, pues, lo que ha sido hecho en él, era vida, dicen que el Espíritu Santo se llama vida. Pero se ve luego que esta vida es la luz, porque añade. Y la vida era la luz de los hombres, lo que interpretan los herejes diciendo que el Espíritu Santo es la luz de todos. Lo que llama antes verbo, aquí, como consecuencia, le llama a Dios, vida y luz. Pero el verbo se hizo carne. Se habrá, pues, encarnado el Espíritu Santo y no el Hijo. Por tanto, renunciemos a esta interpretación de la lectura, y hagamos una lección y exposición conveniente. Después de las palabras. Todas las cosas han sido hechas por él, y sin él nada se ha hecho de lo que ha sido hecho, debe suspenderse el sentido hasta las siguientes. En él estaba la vida, como si dijese. Sin él nada se ha hecho de lo que ha sido hecho, esto es, de las cosas factibles. Y véase cómo con esta adición sencilla se corrige todos los inconvenientes que pudieran ocurrir. Añadiendo a las palabras sin él nada se ha hecho, estas otras de lo que ha sido hecho comprende a todos los seres inteligentes, y exceptúa al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no existía en el verbo como habiendo de ser hecho. Mas estas cosas de que hemos hablado las dijo San Juan respecto de la condición de las cosas, e introduce lo siguiente sobre la providencia, diciendo. En él estaba la vida. Del mismo modo, pues, que del manantial que engendra los mares, o de una profundísima fuente no se puede agotar el agua por mucho que se beba, así, por lo que respecta al unigénito, todo lo que se considere hecho por él no le hace menor en nada, porque este nombre de vida no se refiere aquí solo a la naturaleza de las cosas, sino también a su cuidado y conservación. Y cuando oímos que en él estaba la vida, no debemos considerarle compuesto. Porque así como el Padre tiene la vida en sí mismo, concedió al Hijo que la tuviera, JN 5, 26, por lo tanto, así como no podemos decir que el Padre es compuesto, tampoco el Hijo. Orígenes, in Ioannem, Tom. 3. Conviene tener en cuenta que el Salvador dice de algunas cosas que no son para sí sino para otros, mientras que de otras dice que son tanto para sí como para otros. Donde dice. Lo que ha sido hecho en el verbo era vida, debe examinarse si es vida para sí y para otros, o para otros únicamente. Y si para otros, ¿para qué otros? La vida es lo mismo que la luz. Él es la luz de los hombres, y así Él es la vida de los hombres, de quienes es luz. Y de este modo cuando se dice vida, puede decirse el Salvador, vida, no de sí mismo, sino de otros de quienes es también luz.
Esta vida existe en el Verbo de Dios de una manera inseparable, y existe juntamente desde que ha sido hecha por Él. Conviene, pues, que la razón o el verbo preexista en el alma para purificarla, a fin de que, una vez limpia de sus pecados, aparezca pura, y se introduzca así, y se engendre la vida en aquel que se ha hecho susceptible del verbo de Dios. No se dice que el verbo fue hecho en el principio, porque no existía el principio sin el verbo de Dios. Pero la vida de los hombres no estaba siempre en el verbo, sino que esta vida de los hombres fue hecha porque la vida es la luz de los hombres. Cuando el hombre no existía, tampoco existía la luz de los hombres que después habían de poder ver. Y por tanto dice, lo que ha sido hecho en el verbo era vida. Y no lo que estaba en el verbo era vida. Se encuentra otra variante aceptable, que dice, lo que ha sido hecho en él es vida. Si entendemos, pues, que la vida de los hombres, que está en el verbo, es aquel de quien dice San Juan. Yo soy la vida JN 14,6, debemos confesar que no vive ninguno de los infieles de Cristo, sino que están muertos todos los que no viven en Dios. Teofilacto había dicho que en él estaba la vida, para que no se crea que el verbo estaba separado de ella. Ahora manifiesta que es la vida espiritual y la luz de todos los seres racionales. Por esto añade. Y la vida era la luz de los hombres. Como diciendo. Esta luz no es sensible, sino intelectual, e ilumina a la misma alma. San Agustín, Inioanem, Tract. 1. Y por esta misma vida son iluminados los hombres. Los animales no son iluminados, porque no tienen alma racional que pueda conocer la sabiduría. Pero el hombre, porque ha sido hecho a imagen de Dios, tiene alma racional, por la que es capaz de sabiduría. Luego aquella vida, por medio de la que han sido hechas todas las cosas, es luz y es vida, y no de cualquiera de los animales, sino de los hombres. Teofilacto no dijo, por tanto, es luz únicamente para los judíos, sino para todos los hombres. Todos los hombres en tanto recibimos inteligencia y razón del Verbo que nos creó, en cuanto somos iluminados por él. Porque la razón que nos ha sido dada, por la cual somos racionales, es luz que nos dirige para obrar y para no obrar. Orígenes, Inioanem 3, 1. No debe pasarse en silencio que la vida precede a la luz de los hombres. No era propio que tuviese luz el que aún no vivía, y que a la vida precediese la luz. Pensar que la vida era la luz de los hombres significa que Cristo es luz y vida solo de los hombres es herético. Lo que se dice de algunos, no se dice solamente de algunos. Porque está escrito de Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no se dice que sea Dios solo de estos solos patriarcas. Y no porque se diga que es luz de los hombres se excluye que sea luz de otros seres. Hay un intérprete que por las palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Gen 1, 26, supone que todo lo que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios debe entenderse por el hombre, y que así la luz de los hombres es la luz de toda criatura racional. Notas 1. Los maniqueos afirmaban la coexistencia de dos principios, uno para el bien y otro para el mal, actuantes en el universo, oponiéndose entre sí hasta una resolución que es la vuelta al estado primero de todo. 2. Quienes afirman que el Espíritu Santo ha sido creado como un ser espiritual subordinado a Dios, a semejanza de los ángeles, son llamados macedonianos o pneumatómacos. Lectura bíblica. Evangelio según San Juan, 1, 5, 5. Y la luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no la comprendieron. V. 5. San Agustín, Inioanem, Tract 1. Aquella vida es la luz de los hombres, pero no pueden comprenderla los corazones insensatos, porque no se lo permiten sus pecados. Y para que no crean que esta luz no existe, porque no pueden verla, prosigue. Y la luz resplandece en las tinieblas. Mas las tinieblas no la comprendieron. Así como el hombre ciego, puesto delante del sol, aun cuando está en su presencia se considera como ausente de él, así todo insensato está ciego, aun cuando tiene delante la sabiduría. Pero en tanto que ésta se encuentra delante de él, está él ausente por su ceguera y no es que ella está lejos de él, sino él lejos de ella. Orígenes, Inioanem, Tom. 3. Y si la vida es lo mismo que la luz de los hombres, ninguno que está en las tinieblas tiene vida, ni ninguno de los que viven está en las tinieblas.
Y como todo el que vive se encuentra en la luz, todo el que está en la luz vive a la vez. Y bien, teniendo esto en cuenta podemos entender recíprocamente que la muerte es lo contrario de la vida, y las tinieblas de los hombres lo contrario de la luz de los hombres. De aquí que el que existe en las tinieblas está también en la muerte, y que el que hace obras de muerte no puede subsistir más que en las tinieblas. Por el contrario, aquel que hace cosas propias de la luz, o aquel cuyas acciones brillan delante de los demás hombres, y el que se acuerda de Dios, no está en la muerte, según aquello que se dice en el Salmo. No tiene parte en la muerte aquel que se acuerda de ti. Sal 6. En cuanto a que las tinieblas de los hombres y la muerte sean de naturaleza semejante, no es asunto de este lugar. Nosotros éramos tinieblas en otro tiempo, pero ahora somos luz en el Señor si somos santos y espirituales en algún modo. Todo aquel que fue alguna vez tinieblas lo ha sido como San Pablo, cuando fue capaz y apto de convertirse en luz en el Señor, etc. Además, la luz de los hombres es nuestro Señor Jesucristo, quien se ha dado a conocer por la naturaleza humana a toda criatura racional e intelectual, como también ha manifestado los misterios de su divinidad, por los que es igual al Padre, a los corazones de los fieles, según aquellas palabras del apóstol. En otro tiempo fuisteis tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Di, pues. La luz luce en las tinieblas, porque todo el género humano, no por su naturaleza sino por causa del pecado original, estaba en las tinieblas de la ignorancia de la verdad. Mas Jesucristo resplandece en los corazones de los que le conocen después de nacer de la Virgen. Y como hay algunos que todavía permanecen en las tinieblas oscurísimas de la impiedad y de la perfidia, el evangelista añade. Mas las tinieblas no la comprendieron. Como diciendo, la luz resplandece en las tinieblas de las almas fieles, partiendo de la fe y llevando a la esperanza. Pero la ignorancia y la perfidia de los corazones inexpertos no han comprendido la luz del Verbo de Dios que resplandece en la carne. Este es el sentido moral. Y la teoría de estas palabras, o sea su examen o su meditación, es de esta manera. La naturaleza humana, aun cuando no pecase, no podría brillar por sus propias fuerzas, porque no es luz por naturaleza sino que participa de la luz. Es capaz de sabiduría, pero no es la sabiduría misma. Así como el aire no luce por sí mismo sino que se llama tinieblas, así nuestra naturaleza, mientras se examina por sí misma, no es más que cierta sustancia tenebrosa, capaz de participar de la luz de la sabiduría. Y así como el aire, cuando recibe los rayos del sol, no se dice que brilla por sí mismo, sino que la luz del sol resplandece en él, así la parte de nuestra naturaleza racional, mientras participa de la presencia del Verbo de Dios, no conoce por sí misma a su Dios ni las cosas comprensibles sino por la luz divina que se halla en ella. Y la luz brilla así en las tinieblas, porque el Verbo de Dios, vida y luz de los hombres, no cesa de lucir en nuestra naturaleza, que considerada y estudiada no es más que cierta oscuridad infieme. Y como esta misma luz es incomprensible para toda criatura, las tinieblas no la comprendieron. Crisóstomo, Inioanem, Om. 4. Las palabras. Y la vida era la luz de los hombres, nos han enseñado de qué condición somos nosotros. Después dice qué beneficios nos ha concedido el Verbo en su venida, respecto del alma. Por esto dice, y la vida era la luz de los hombres. No dice, la luz de los judíos, sino en general de los hombres. Porque no solo los judíos, sino también los gentiles han llegado a este conocimiento. Y no añadió. Y de los ángeles, porque hablaba solo de la humanidad, a la cual el Verbo ha venido anunciando buenas nuevas. Orígenes, Utsub. Preguntan algunos por qué el Verbo no se llama la luz de los hombres, sino la vida que hay en el Verbo. Y nosotros respondemos, que la vida de que se trata no es la que se dice común a los seres racionales e irracionales, sino aquella que tiene el Verbo, y que se realiza en nosotros por participación del Verbo primitivo, para distinguir la vida aparente y falsa, y desear la verdadera vida. Por lo tanto, en primer lugar, participamos de la vida, que para algunos no es la luz en acto sino en potencia, a saber para los que no están ávidos de conseguir lo concerniente a la ciencia. Para otros, al contrario, esa participación se hace también luz en acto, y estos son, según el apóstol, los que pretenden los mejores dones, a saber,
el verbo de la sabiduría, al que sigue a continuación la palabra de conocimiento y de ciencia, etc. Crisóstomo, Inioanem, Om. 4. La palabra vida en este caso, no se refiere a aquella que hemos recibido por la creación, sino a aquella perpetua e inmortal, que se nos prepara por la providencia de Dios. A la llegada de la vida queda destruido el imperio de la muerte y, brillando para nosotros una luz esplendorosa, no volveremos a ver las tinieblas. Porque esta vida subsistirá siempre, no pudiendo vencerla la muerte ni obscurecerla las tinieblas. Por lo que sigue. Y la luz brilla en las tinieblas. Llama tinieblas a la muerte y al error, porque la luz sensible no brilla en las tinieblas, sino sin ellas. Pero la predicación de Jesucristo brilló en medio del error reinante y le hizo desaparecer, y Jesucristo muerto cambió la muerte en vida, venciéndola de modo que redimió a los que eran sus cautivos. Y como ni la muerte ni el error vencieron a esta predicación que brilla por todas partes y con su propia fuerza, añade. Mas las tinieblas no la comprendieron. Orígenes, Utsub. Debe saberse también que así como la palabra hombre está tomada en dos sentidos espirituales, así también las tinieblas. Y como decimos que el hombre que posee esta luz perfecciona las obras de la luz, y conoce también como iluminado por la antorcha de la ciencia, así también, por el contrario, decimos que las tinieblas son los actos ilícitos, y aquella que parece ciencia no lo es en realidad. Mas así como el Padre subsiste y no hay tinieblas en él, del mismo modo el Salvador. Pero como tomó sobre sí la semejanza de nuestra carne pecadora, no es incongruente decir respecto de él que tenga en sí algunas tinieblas, porque ha tomado las nuestras para disiparlas. Esta luz, por tanto, que se ha convertido en vida de los hombres, resplandece en las tinieblas de nuestras almas, y ha llegado hasta donde el príncipe de las tinieblas lucha contra el género humano. Las tinieblas han perseguido esta luz, lo que se demuestra por las batallas que han sostenido el Salvador y sus hijos, luchando estas tinieblas contra los hijos de la luz. Pero, como Dios los defiende, las tinieblas no invaden la luz, ya porque no pueden seguir la velocidad de ella por su propia lentitud, ya porque, si esperan a que llegue tienen que huir cuando se aproxima. Conviene considerar que no siempre las tinieblas expresan algo malo, sino que algunas veces algo bueno, según aquellas palabras del Salmo. Puso las tinieblas como su esconderijo. Sal 12:12. Porque aquellas cosas que se refieren a Dios son desconocidas e imperceptibles. Diremos acerca de estas tinieblas provechosas que marchan en dirección a la luz, y entonces la comprenden. Porque lo que era tinieblas mientras se ignoraba, ahora se convierte en luz conocida para aquel que ha aprendido a conocerla. San Agustín, de Cif. Dei. 8:9. Este principio del Santo Evangelio, decía cierto platónico debió ser escrito con letras de oro, y colocarse en los sitios más visibles de todas las iglesias. Veda, in Ioannem, in Capitán 1. Porque los evangelistas hablan de Jesucristo naciendo en el tiempo, mas San Juan atestigua que en el principio ya era él mismo, diciendo. En el principio era el Verbo. Los otros dicen que apareció de repente en medio de los hombres. Él atestigua que siempre estuvo con Dios cuando dice. Y el Verbo estaba con Dios. Los primeros dicen que era verdadero hombre. Y el último, que era verdadero Dios, diciendo. Y el Verbo era Dios. Los demás evangelistas le consideran como hombre que vive temporalmente entre los hombres. Pero San Juan le considera Dios con Dios, subsistiendo en el principio, diciendo. Este era en el principio con Dios. Los otros exponen las grandes cosas que hizo después de la encarnación. Pero San Juan enseña que Dios Padre hizo por él toda criatura, diciendo. Todas las cosas fueron hechas por él y nada de lo que fue hecho se hizo sin él. Notas 1. Se refiere a un seguidor del pensamiento del filósofo griego Platón.